Y si las leyendas de los bosques prohibidos no fueran cuentos, sino apuntes mal archivados de historia natural. En mapas viejos aparecen manchas verdes donde los exploradores dejaron de dibujar. En esas manchas, la gente describe algo que no encaja con ningún manual de zoología. Bosques alpinos donde el silencio se corta como vidrio, sabanas que de noche suenan a madera hueca, valles andinos donde una luz no debería moverse, y, sin embargo, se mueve. Hoy vamos a seguir un hilo que pocos han querido tirar, piezas de museo con etiquetas ambiguas, notas marginales en diarios coloniales, informes de caza que desaparecieron de las vitrinas. 3 criaturas asociadas a territorios mejor no entrar y, aún así, registradas por manos que juraron haberlas visto. No venimos a fantasear, venimos a cruzar archivos, testigos y contexto, y a describir con precisión lo que se reportó. Quédate hasta el final y activa las notificaciones, hay detalles que rara vez se leen en voz alta. En casi todas las culturas, los bosques prohibidos no son un capricho, son zonas liminales donde la comunidad restringe el paso por razones prácticas, terreno traicionero, fauna peligrosa, o rituales, sitios sagrados. Cementerios, lugares de iniciación. Esa prohibición genera 2 efectos que interesan a la antropología, menos testigos y más carga simbólica. La combinación produce relatos de encuentros puntuales, atardeceres con poca visibilidad, sonidos que no encajan y descripciones hechas bajo estrés. Pero junto a la distorsión esperable, aparecen patrones, morfologías repetidas, toponimias coincidentes, y notas en archivos que no fueron escritas para entretener, sino para registrar. Entre los siglos XVI y XX, 3 corrientes documentales alimentan estas criaturas. Primero, la tradición europea de caza y gabinetes de curiosidades, manuales que clasificaban lo visto en bosques alpinos y piezas compuestas en museos regionales. Allí, la frontera entre broma, comercio turístico y rareza zoológica quedó difusa, pero se asentó en papel y vitrina. Segundo, la expansión colonial y científica en África Oriental, naturalistas, administradores y soldados que remitían pieles y cráneos a Londres o Berlín, anotando animales que no cuadraban con catálogos. Tercero, la crónica y el registro parroquial en América del Sur, frailes, mineros y estancieros que dejaron constancia de luces y pequeñas bestias en valles cordilleranos. Muchas veces cruzando léxico medieval con creencias andinas. Cuando cruzamos folclore con documentación aparece un mapa más frío. Los nombres indígenas aportan rasgos estables, comportamientos, horarios, presagios, los informes coloniales añaden fechas, lugares y medidas, y los museos conservan objetos. Ya sean taxidermias dudosas o etiquetas con localidades precisas. La clave es leer esto como archivo gris, lo que la ciencia no canonizó, pero tampoco desmintió con rigor. En este episodio rastrearemos 3 casos de continentes distintos usando el mismo método, verificar dónde, cuándo y cómo se describieron, aislar detalles sensoriales, olor, pelaje, sonido, brillo. Y compararlos con especies plausibles o con errores típicos de identificación nocturna. Abriremos catálogos bávaros de historia natural, informes del Protectorado de África Oriental y papeles coloniales del Cono Sur. No venimos a probar una existencia a toda costa, sino a depurar el ruido y mostrar lo que quedó en los márgenes. Lo que sigue son descripciones lo bastante específicas para que, si algo real se esconde en esos bosques, podamos reconocer su silueta. La primera pista aparece al caer la tarde en la escarpa de Nandi, neblina fina subiendo desde el valle, ganado recogido y un silencio que no pertenece a la sabana. Varios relatos describen una silueta encorvada entre los eucaliptos plantados por los colonos y los últimos bolsones de bosque autóctono, hombros altos, grupa baja, cabeza ancha que se mueve en curvas lentas, como olfateando. Los Nandi lo nombran con reservas, a veces mezclándolo con seres del bosque. Los europeos, al no encontrar oso en África, lo bautizaron con lo que más se parecía a su memoria, Nandi Bear. La leyenda emerge del contacto entre pueblos nilóticos y administración colonial. En los archivos del Protectorado de África Oriental, 1905-1928,
y en correspondencia privada de colonos en los distritos de Huasin-Gishu y Trans-Nzoia. Se repiten notas de ataques nocturnos al ganado en las periferias de Eldoret y Kitale y encuentros en los bordes del bosque de Kakamega y las laderas del monte Elgon. Los ancianos Nandi señalan conductas: camina por los cortafuegos al anochecer, evita el centro del bosque denso, emite un resoplido corto, más tos que rugido. Algunos relatos coloniales detallan algo más inquietante: carcasas con el cráneo machacado, como si una mandíbula pesada hubiese buscado directamente el cerebro. Físicamente, las descripciones convergen en un animal de 1,4 a 1,6 metros de largo sin contar la cola, alzada a la cruz superior a 90 centímetros. De pelaje denso color pardo oscuro a castaño rojizo, con un brillo aceitoso bajo la luna. La línea dorsal cae desde unos hombros marcados, las patas delanteras son visiblemente más robustas que las traseras, dando una marcha oscilante. La cabeza parece demasiado grande para el cuello, con hocico corto y dientes anteriores gruesos. Se le ve solitario, nocturno, ni huidizo ni temerario, se para de costado, mira, y se interna en la sombra con 2 o 3 zancadas. Rastros atribuidos al Nandi Bear muestran 4 dedos con garras redondeadas, más anchas que las de una hiena manchada. El olor, dicen, es agrio, mezcla de cuero húmedo y carroña vieja. Naturalistas propusieron hienas viejas, individuos anómalos o identificación errónea en penumbra. Otros compararon, con cautela, perfiles de mamíferos extintos de extremidades anteriores hipertrofiadas. Lo que no cuadra es la constancia de la espalda en declive y el patrón en los ataques a la cabeza. Si en África Oriental persiste un fantasma zoológico, aquí dejó su sombra. En Europa Central, en cambio, el archivo guarda otra clase de bestia compuesta. El rastro del Wolpertinger no empieza en el bosque, sino en vitrinas y sobremesas de cazadores. En las laderas húmedas del Aigau y el Berchtesgadener Land, al anochecer, campesinos hablaban de una liebre que no corría como las demás, más pesada de hombros, con algo duro brillando sobre la frente. Una sombra corta de alas pegada al lomo. En los archivos bávaros de historia natural, los Jagdtraktate tardomedievales y folios de los siglos XVI-XVII ya mezclan, en los márgenes, criaturas híbridas asociadas a bosques cerrados y zonas de caza reservada. Los prohibidos locales. El nombre Wolpertinger, sin embargo, cristaliza en el siglo XIX, cuando taxidermistas rurales empiezan a ensamblar piezas compuestas y a rotularlas con localidades muy concretas: Mittenwald, Garmisch, Chiemgau. El Deutsches Jagd- und Fischereimuseum en Múnich conserva varios ejemplares catalogados entre 1890 y 1910 como curiosidades alpinas. Los relatos más sobrios proceden de guardabosques y resinadores en el Bayerischer Wald, 1875-1902, que anotan hacen Mitjewey, liebres con cuernecillos. Vistos de reojo en claros de pino negro. No hay ataques ni persecuciones, solo apariciones breves, saltos diagonales seguidos de un batir de algo que no era exactamente vuelo. En tabernas de caza, Jagerstammtisch, de Oberammergau y Ruhpolding se repiten notas con un patrón: la criatura cruza cortafuegos, se detiene inmóvil junto a tocones, y al menor ruido se aplasta contra el suelo con las orejas abiertas como abanicos. Físicamente, las descripciones convergen en un cuerpo de liebre alpina de 35 a 50 centímetros de largo, pelaje denso gris marrón con moteado más claro en vientre, orejas largas ribeteadas de negro. Sobre el cráneo, astas pequeñas de corzo o gamo juvenil, de 2 a 4 puntas, con la roseta marcada y textura porosa. A los lados del dorso, un par de alas cortas de ave forestal, plumaje pardo con barrados crema, similares a urogallo joven o ánade, que no permiten volar, pero sí un aleteo ruidoso al arrancar. En algunos montajes de museo aparecen caninos superiores discretos, sobresaliendo medio centímetro. Las patas posteriores son potentes, con tarso largo, en nieve, dejarían huellas de liebre con pequeñas incisiones laterales, como si algo rígido rozara el manto.
Muchos ejemplares taxidérmicos muestran costuras visibles a la altura de escapulares y base de las astas, alambres que fijan las alas y ojos de vidrio ámbar, señales claras de obra humana. Pero justo ahí está el dilema documental. Los montajes nacen como comercio y broma, sí, y al mismo tiempo se apoyan en una tradición de liebre cornuda que ya circulaba en cuadernos de campo siglos antes. Lo que la ciencia ve es folclore materializado, lo que el archivo sugiere es un eco persistente de siluetas mal vistas en penumbra. Entre la ironía del gabinete y el apunte de guardabosque, el Wolpertinger cumple una función, marca los límites del bosque que no conviene cruzar sin guía. Y nos prepara para un salto lejos de Europa, donde las luces no salen de ojos de vidrio, sino de una frente que, dicen, brilla por sí misma. Noche cerrada en bosques de lenga y coihue, el viento empuja una neblina baja sobre un sendero de arrieros. Entre raíces húmedas, algo del tamaño de un zorro pequeño cruza sin ruido y, por un segundo, una luz se enciende donde debería haber solo pelaje, un punto rojo ámbar en la frente, como una brasa protegida por cuero. Los perros no atacan, retroceden. El guía baja la voz, carbunclo. La escena se repite, con variaciones, en la cordillera de Palena, en los valles del Puelo y en quebradas boscosas de Río Negro y Chubut, del lado argentino. La voz carbunclo llega de la tradición ibérica, carbunculus, piedra que arde, y los cronistas coloniales en los Andes la aplican pronto a relatos locales de luces errantes asociadas a vetas y tesoros. En el sur andino, el motivo se fusiona con prácticas de pirquineros y hacheros, la criatura guardaría entradas a cuevas, lagunas y sectores vedados del monte. A fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, cuadernos de campo de madereros en la precordillera chilena de Palena. Futaleufú y relatos recopilados por maestros rurales y folcloristas en la zona de Nahuel Huapi y Esquel aportan coordenadas, pasos de animales en claros, silbidos breves. Un destello sobre la frente que se apaga al alumbrarlo con farol. Los testimonios más consistentes ubican encuentros entre 1895 y 1930 en margen sur del lago Yelcho, Chile, Valle del Río Azul, Argentina, y bosques cercanos al lago Puelo. Se describe un mamífero bajo y compacto, de 30 a 45 centímetros de largo, dorso oscuro, marrón negruzco con reflejos húmedos, vientre más claro, cabeza redondeada, ojos pequeños. Orejas cortas y redondeadas. En la frente, una protuberancia córnea o escudo del tamaño de una nuez, translúcido, que bajo oscuridad profunda emite una luz tenue estable, rojo apagado virando a ámbar, y que, ante sobresalto, parpadea o se atenúa. La cola es corta y rígida, el andar es pegado al suelo, casi sin crujido jarasca, deja huellas de 4 dedos con uñas anchas y planas, similares a las de un armadillo chico. Pero en hábitats de bosque húmedo donde los armadillos son raros. Quienes lo vieron de cerca mencionan un olor mineral, a piedra mojada con hierro, y un silbido agudo de 1 o 2 segundos antes de internarse en un tocón hueco. No hay relatos de agresión, si de persecuciones fallidas, la luz se atenúa y el animal desaparece como tragado por las raíces. Explicaciones propuestas en archivos y notas marginales, ojos de ungulados o zorros reflejando lámparas de carburo, el brillo sería reflejo, no emisión, bioluminiscencia de hongos lignícolas adheridos al pelaje. O simples luciérnagas vistas a través del contorno de un animal huidizo. Pero ninguna hipótesis cubre del todo la lente córnea descrita en la frente ni su persistencia en zonas boscosas húmedas de Patagonia andina. Si el Nandi Bear empuja a pensar en un gran desconocido, y el Wolpertinger en la frontera entre broma y archivo, el carbunclo instala otra inquietud, ¿y si en los márgenes de la noche hay luces que no son solo del cielo? Volvamos a la promesa, seguir, sin adornos, 3 huellas en bosques, mejor no entrar y ver qué queda en el archivo. Encontramos lo esperado por la ciencia, identificaciones fallidas en penumbra, taxidermias compuestas para vender curiosidades, sesgos de memoria, hipótesis parciales, hienas viejas. Liebres cornudas como folclore materializado, reflejos o bioluminiscencia. Y, sin embargo, persiste en lo que la ciencia suele ignorar por falta de tiempo o premio académico,
patrones que se repiten en lugares y décadas distintas, lesiones específicas en el ganado. Etiquetas con localidades precisas, una protuberancia frontal descrita con la misma calma por personas que no se conocieron. Lo inquietante no es el monstruo, sino el borde, donde los catálogos se quedan sin nombre y solo queda una silueta, una costura visible, un resplandor que no encaja. Ahí, el mapa natural no traza líneas, deja una franja borrosa que muchos prefieren no mirar. ¿Cuál de las tres te parece más plausible y por qué? ¿Has visto o escuchado algo similar en tu región? Deja tu registro en los comentarios, suscríbete si valoras esta investigación y activa la campana. Nosotros seguimos leyendo el archivo gris, tú decides que merece volver a la luz.